Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Paza Perca y hoy les doy a conocer un poco del tema del valor de uso y valor de cambio. Esto en este tema y mucho más. El valor de uso y el valor de cambio. Esto en el valor, en la ley del valor. En este breve escrito se pretende trabajar sobre aplicar la actualidad de dos conceptos en el Capital de Marx, el valor de uso y el valor de cambio. Para este cometido se estudiaron los textos básicos de Adam Smith y Carlos Marx. Bajo la óptica de las lecturas del economista marxista, las estructuras sociales y políticas en la actualidad, sobre todo en la actualidad, porque estamos viviendo la crisis de un modelo económico que se creyó eterno, omnipotente y único a la hora de organizar social y políticamente el planeta. Queremos hacer algo más. Intentaremos realizar algunas aplicaciones, sobre todo en el campo lo social, lo cultural y lo político, ya que aparte de las conformaciones sociales, no solamente se hacen a partir de un concepto de valor de uso, sino también estamos construyendo estas estructuraciones, sobre todo desde el valor de cambio, imaginando en muchas ocasiones al ser humano y las construcciones comunitarias. En tal caso, se reconoce que las lecturas económicas marxistas, recientemente fallecido Paul Smith, además que se aplica el concepto de Marx en el fetichismo de la mercancía y su decreto de las relaciones sociales en la actualidad, ya que finalmente para contraponer a este proceso de mercantilización, el autor presenta algunas alternativas basadas en enfoques de Ignacio Ellacuría acerca de la civilización de la pobreza y entre otros. Marx utilizaba el método abstracto deductivo en sus reflexiones sobre la economía. Ello implicaba utilizar método de las aproximaciones sucesivas, que consistía en avanzar de lo abstracto hacia lo concreto y proponer en este cambio posturas cercanas a las propuestas de la economía clásica y con ello cercanas a Adam Smith y David Ricardo. En ese sentido, al estudiar el valor del uso y el valor de cambio, estos economistas no tienen diferencias sustanciales. A continuación, veremos aproximadamente que Adam Smith y Carlos Marx eh, nos darán a conocer un poco de la teoría del valor. Adam Smith, por otra parte, en su libro La riqueza de las naciones, sobre el origen y el uso de la moneda, afirma que el valor tiene dos significados diferentes. Unas veces se expresa como la utilidad que tiene un objeto particular y otras veces se expresa como la capacidad que se deriva de la posesión de dinero junto a Smith. Este concepto de los valores se establece en un pensamiento subyacente, ya que la economía se basa en las acciones de individuos, así estando debe mantenerse al margen de la economía. Eso debe dirigirse por propios ritmos, siendo los intereses de los individuos quienes, persiguiendo sus propios intereses y compitiendo con el resto, generan el orden natural de la economía. Finalmente, en ese sentido, eh, las, cons- las construcciones sociales se convertirán en la mercancía cons- constituyéndose una acción de los individuos a la imagen y semejanzas del mercado capitalista. Por consecuencia y significado de análisis de Marx, centraremos este tema en el modo de producción capitalista en el cual se da una gigantesca acumulación de mercancías de Marx. Y si bien al ser humano y las construcciones comunitarias favorecen en cierta manera, ya que este valor de cambio se mide por medio del dinero y del trabajo. Este trabajo se ve en dos ópticas. Primero, lo que cuesta el trabajo, es decir, el trabajo empleado para conseguir un objeto,
y segundo, lo que vale para el trabajo, a qué cambio de ese objeto puede exigir a otra persona. Lo importante de intercambio es el valor de cambio. No cabe duda que Adam Smith ha adherido a un mercantilismo a ultranza centrado en el que la riqueza de las naciones escribe el capital del que pueda disponer del Estado como consecuencia de una balanza comercial favorable. Si Smith liga muy estrechamente el valor al uso, el valor de cambio, y este a su vez la división del trabajo. Para la división del trabajo se origina por la característica de la naturaleza que tiene por cambiar las cosas, ya que Marx está de acuerdo en relacionar la división del trabajo con la productividad, pero no está de acuerdo en ligar internamente la división de trabajo con el proceso de cambio, ya que por otro lado el valor de cambio aparece cuando las cosas son mercancías. El valor de cambio es una forma de relación eminentemente cuantitativa. Es la forma exterior de la relación entre los propietarios de mercancías, ya que el cambio de mercancías es un cambio de productos de trabajo considerados como productos individuales. Las mercancías son productos de trabajo humano realizado en una sociedad basada en división de trabajo, en las que los productos trabajan privada e independientemente. En ese sentido, el problema del valor de uso y el valor de cambio en el primer libro del Capital se da con las mercancías de Marx. Trata sobre todo de la relación de la economía del cambio. Por otro lado, el valor de cambio aparece cuando las cosas, las mercancías, da un valor de cambio. Sobre el valor de cambio de Marx, afirma a primera vista el valor de cambio, ya que aparece como una relación cuantitativa, la proporción en la que los valores de uso de una clase por los valores de uso de otra clase. En relación, se varía constantemente con los lugares y tiempos. Esto va a llegar a generar como un trueque entre productos que se van relacionando entre estas dos personas. En ese sentido, Marx introduce la teoría del valor del trabajo, que da valor a mercancía y con ello critica la formulación de los economistas clásicos, ya que Marx dice que para dar valor a algo debe tenerse en cuenta el tiempo socialmente necesario para producir los medios de producción y la materia prima, el tiempo de trabajo socialmente necesario para reponer la fuerza perdida en la fuerza de trabajo y plusvalor y el plus trabajo, lo que le va a dar valor a la mercancía, por tanto el trabajo invertido en todo el proceso. Esto quiere decir que en ese sentido Marx introduce la teoría del valor trabajo que da valor a la mercancía, como lo habíamos dicho hace un momento, ya que Marx, en síntesis, se distanció de los economistas clásicos, sobre todo porque él no consideraba el trabajo humano simplemente como un valor de cambio o como una mercancía susceptible de intercambio para Marx. El sistema capitalista usa el valor de uso y compra de fuerza de trabajo, pagando el valor de cambio del trabajador, esto apropiándose de la plusvalía que ha generado el trabajador, ya que intercambiaba luego por dinero, ya que el trabajo concreto es el trabajo específico que requiere un proyecto en el tiempo y en necesidades y por lo tanto crea valores eh, de uso de trabajo abstracto, ya que por su parte es la energía social desgastada en la elaboración de un producto u objeto, ya que el producto social que tiene un objeto y se plasma en actividades que se crea por los valores de cambio. El fetiche de la mercancía es por tanto la transformación de trabajo
y el producto social de una cosa metafísica, y en otras palabras, esta mercancía se vuelve fetiche gracias a la forma como es producida. Es decir, el proceso de un trabajo alineado, esta racionalidad del proceso alineado provoca que la fragmentación del trabajador se convierta en una parte de la gran maquinaria de producción. En la última instancia se vuelve un objeto perdiendo su calidad subjetiva. En la palabra, la fetichización da la contraposición de lo social hacia lo natural. Con esto queremos llegar a que el fetiche se construye porque el capital y el trabajo son ocultados en la mercancía, y estos alimentos aparentemente se observan naturalmente unidos, tal como así lo considera Smith. Eh, en tal caso, eh, el valor social e histórico se estructura desde el trabajo que precisamente sirve para construir el producto final que se intercambiará, ya que Marx describe la médula de la doctrina del fetichismo, esto en las nebulosas regiones del mundo del religioso. Los productos del cerebro humano aparecen como seres independientes dotados de vida y que entran en las relaciones tanto unos con otros como la especie humana. Lo mismo pasa en el mundo de las mercancías, ya que con los productos de mano del hombre, y esto llamó el fetichismo, que se adhiere a los productos de trabajo, tanto como son producidos como mercancía, y que es por consiguiente inesperable de la producción de mercancías. Este carácter fetichista del mundo de las mercancías tiene su origen en el carácter social peculiar del trabajo, ya que produce mercancías. Em, Entre otras situaciones, esto nos lleva a pensar que el prurito se lleva en las ciencias naturales hacia lo social por parte de los teóricos capitalistas, que se llevó a nuestras sociedades se conviertan en una gran fetiche manejando por la magia de la mano invisible, ya que Fisiócratas y la sabiduría de la política económica de los capitalistas, la materialización de los procesos sociales se ha llevado hasta nuestros días, y este congelamiento en parte produce la crisis económica actuales. Si hay pasos que se debe seguir, entre ellas hay un paso que es el valor de uso de una mercancía dado a sus necesidades, que puede convertirse en un valor de cambio que se hace de los productos de una sociedad, que puede intercambiar entre sí. Este producto podría observarse en una etapa feudal y una etapa precapitalista. En este proceso se da el aparecimiento del dinero, pero el dinero funciona como un mediador para la adquisición de mercancía. Las mercancías constituyen el principio y el fin de la transacción, que tiene su fundamento racional en el hecho de que las mercancías recibidas son cualitativamente diferentes de las entregadas. Si bien una productividad normal y conveniente, ya que el productor vende su producto a fin de comprar otros productos que satisfagan sus necesidades específicas, y empiezan a con las mercancías las convierte en dinero, y de ahí a una vez más en mercancías. Las mercancías constituyen el principio y el fin de la transacción, y tiene su fundamento racional en el hecho de las mercancías recibidas. Son cualitativamente diferentes de las entregas. Y si bien se va manejando como este segundo paso,
que se llega a conocer como el proceso que se comienza a desnaturalizar el valor de uso que se convierte en el valor de cambio. Y es el proceso irreversible, ya que esto se da en medio de un proceso capitalista, en el cual el dinero sirve para comprar mercancía y luego para hacer más dinero en el sistema capitalista. La preponderancia recae en el dinero, comenzando este principio de proceso y marcando su finalización. Es decir, que en el sistema capitalista la preponderancia recae en el dinero, comenzando en este principio del proceso y marcando su finalización. Es más, al colocar la importancia en el dinero, el proceso social del trabajo se subsume en el producto final o en la mercancía. En este segundo punto, Marx aduce que el valor capitalismo esconde de manera fantástica el valor social del trabajo y el valor del producto, ya que en este segundo paso comienza a operarse la fetichización de la mercancía, ya que ese proceso del fetiche de la mercancía comienza a operar desde dos puntos de vista. Primero, porque el dinero se convierte en el eje de intercambio. Segundo, al colocar la importancia en el dinero en el proceso social del trabajo, se subsume el producto final o en la mercancía de este segundo punto, ya que Marx aduce que el capitalismo esconde una manera fantástica el valor social del trabajo y el valor del producto o en las mercancías. Además, se esconde la plusvalía que obtiene el dueño de los medios de producción. Marx denunció que este hecho al afirmar que el trabajo se vuelve una mercancía más. Y es por ello que el valor de la fuerza del trabajo se determina como el caso de cualquier otra mercancía, para dar tiempo y trabajo necesario para la producción y en consecuencia también para la reproducción y de ese artículo especial. Así el valor de la fuerza de trabajo reduce el valor de la cantidad más o menos precisa de las mercancías ordinarias, y ya que en el sistema capitalista con el dinero compra las maquinarias o los materiales de la fuerza de trabajo. El tercer paso se lleva a cabo en la siguiente información, ya que se describe lo que está pasando en la actualidad con la lógica del mercado capitalista, la mayor concentración de riqueza que se da a partir de la acumulación del dinero en la nueva triada, ya que la mercancía es ocultada y el intercambio del dinero por el dinero deja poco valor egresado en las transacciones a nivel mundial. Esto con la gran acumulación de riqueza se da por tanto en las grandes transacciones bancarias, en las bolsas de valores, en la venta de bancos, etcétera. Esperemos que te hayamos ayudado con estas informaciones que te brindamos con este tema.